Bienvenidos a una nueva columna de innovación y negocios de Espléndidos AM1420. También la van a volver a escuchar a esta columna y tantas otras por nuestras redes y por Spotify. Gracias, Stefanini Argentina, por permitirme desarrollar como cada semana estas hermosas columnas junto a Daniela Rago. Bueno, quienes están escuchando la columna en vivo saben que hoy es 28 de septiembre. Aquellos que no, es el Día Internacional contra la Rabia. Y queremos utilizar esa inspiración para hablar sobre la rabia, ¿no? Ese sentimiento que muchas veces nos invade en los negocios, incluso en las familias, ¿no? En las relaciones personales y profesionales. Pero esta vez le vamos a dar a la rabia una función o una interpretación diferente. Vamos a ver cómo podemos innovar cuando tenemos a la rabia como propósito, como inspiración. A ver, en primer lugar, la rabia es un sentimiento improductivo, ¿no? Digo, nos saca de quicio. Tenemos que saber y diferenciar en primer lugar que la emoción no es la conducta. O sea, la emoción es esa reacción química que tenemos en nuestro cuerpo cuando ocurre un disparador, ¿no? Y ese disparador nos hace que, no sé, se nos eleve la temperatura, nos pongamos colorados, se nos acelera el corazón. Esa es nuestra emoción. Ahora, las conductas asociadas a la rabia pueden ser nada, me quedo callado, me como, me contengo esa rabia interna, furia, que termina explotando por dentro, o empiezo con un ataque violento, insultos o lo que fuere, lenguaje verbal o no verbal. Entonces digo, ¿por qué sentimos, ¿no? esa rabia? Básicamente, nosotros tenemos dos disparadores como seres humanos. Esto lo hago basándome en estudios, por supuesto, no soy especialista en el tema, pero dicen, mira, la rabia se dispara por dos razones. Primero, porque percibimos una injusticia. Y segundo, porque tenemos obstáculos a nuestros deseos. Son dos, si quieren, disparadores comunes de la rabia. Creemos que hay una injusticia, nos hace sentir mal, nos ponemos con rabia, o no podemos lograr lo que nosotros queremos, nuestros deseos. Tenemos que tener en cuenta, a ver, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el primero de los casos. Imaginemos que las grandes farmacéuticas gastan demasiado dinero, ¿sí? En investigar sobre un tema, el que sea, ¿no? Y a vos te empieza a disparar una rabia, porque dices, che, ¿cómo pueden estar gastando tanta plata? Vamos a poner el caso del coronavirus, ¿no? Tantos laboratorios en paralelo en el mundo, colocando millones y millones de dólares para una vacuna contra el coronavirus. Y la verdad que a mí me da una bronca tremenda porque, ¿sabes qué? Hay una enfermedad que hace rato nadie le está dando bolilla. No sé, pensemos aquí en la Argentina el Chagas o alguna enfermedad que tenga algún pariente o conocido nuestro o nosotros. Dice, ¿y por qué no le destinan tanto esfuerzo y tanto dinero a combatir esa enfermedad? Y de repente te das cuenta porque tal vez la gente que sufre o padece esa enfermedad es muy chiquitita a nivel mundial o no representa un gran mercado. Entonces, claro, las farmacéuticas dicen, voy a invertir millonada de dinero y tiempo en algo que después no termina de repagar la vacuna. Entonces a vos te genera una bronca enorme. Y no solamente te genera esa bronca por la injusticia detrás, sino que encima se ve potenciada si tenés algún pariente en esa situación. O sea, tu bronca todavía es aún mayor. Notás aún más ese sentido de injusticia. Bueno, ese sentido de injusticia tiene que ver mucho con, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos enojamos? ¿Sí? ¿Cómo podemos canalizar esa bronca, ¿no? Esa rabia del lado positivo? En primer lugar, tengamos en cuenta que la rabia o esta bronca que nos genera, primero nos da energía. Sí, desde un lado de un punto de vista positivo no, desde un punto de vista negativo. Nos da una fortaleza, motivación, perseverancia, estamos enojados. O sea, ahí tenemos fuerza. Fíjense, independientemente después de cómo la manifestemos, tenemos como una dosis de combustible adicional. Y también esa bronca lo que nos permite a nosotros es darnos un esfuerzo para cambiar la realidad. Veamos un poquito cómo marcha la gente frente a injusticias como no sé, la inseguridad. Se genera una bronca tremenda y la gente se manifiesta. Y en esa manifestación, perdón, está el cambio de la realidad. Entonces fíjense cómo la bronca, la rabia, canalizada bien, puede ser un disparador y puede ayudarnos a nosotros a darnos la energía que necesitamos en un determinado momento para cambiar nuestra realidad. Entonces, básicamente,
¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a situaciones como la rabia, que es un sentimiento común? No pensar en, che, esto no es justo, bronca, comerlo, insultar. Decir, no, para. ¿Qué debo hacer para cambiar esto? Que es un poco el lado positivo de la rabia. En este Día Mundial del Combate contra la Rabia, lo hablamos como enfermedad en ese caso, pero estamos haciendo un paralelismo con nuestra conducta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa situación que me da bronca? De hecho, muchos emprendimientos surgieron a partir de la rabia. Se dice que el ejemplo típico es el de Uber, ¿no? Que el fundador había estado en París en su momento y no encontraba ningún taxi. Ustedes saben que en París es dificilísimo encontrar taxi más en hora pico. Y el tipo tenía un celular en el bolsillo y decías, ¿por qué no puedo aprovechar el celular para conseguir un vehículo cualquiera, alguien que ande dando vuelta por acá? A partir de esa bronca generada por la impotencia y más tal vez en la necesidad de tener que hacer algo, surgió el emprendimiento Uber. Muchos de los cambios que hacemos nosotros se asocian a un sentimiento de injusticia, de la bronca, de no poder alcanzar tu deseo, de no sentirte satisfecho, decir, pucha, este jefe con el que estoy trabajando es un desastre, no me deja hacer lo que yo creo que tengo que hacer, bronca, rabia. ¿Y qué hacemos? Si nos vamos a quedar en la empresa comiéndonos ese sentimiento o vamos a hacer algo. Cuando digo hacer algo no tiene que ser violencia, tiene que ser, a ver, asumo yo el riesgo. ¿Qué debo hacer? Ponernos a nosotros como sujeto de la rabia, como sujeto del cambio, y no simplemente como un objeto, como una consecuencia de ese verbo que me hace mal, y yo lo mayor que puedo hacer es quejarme, insultar o comerme esa bronca. Entonces, para hablar desde la innovación y la rabia es una chispa, es una emoción que nos eleva, nos pone presión, nos incita al cambio, cambio que no tenemos que lograr con violencia, con una conducta negativa, porque esa conducta negativa no nos va a llevar a nada. Entonces, cuando hay furia, cuando hay bronca, cuando hay rabia, no simplemente quejarse y decir esto es injusto, qué bronca me da, no saber lo que me está pasando, sino convertirnos en sujeto. ¿Qué debo hacer para que esto cambie? ¿Cómo puedo aprovechar esta calentura que tengo del momento para empezar a transitar un nuevo camino? Ese es el lado positivo de la rabia. Tomarlo como un sentimiento, como una emoción natural de la humanidad que nos obliga a nosotros a cambiar de nuestra forma de pensar. De hecho, muchas veces en las grandes empresas se propone un ejercicio que llega, lamentablemente en muchos casos es real, que es imagínate que te despiden. Imagínate que te llama tu jefe, el dueño de la empresa, o tu socio, y te dice, vos acá no vas a trabajar más. Imagínate la rabia de ese momento. Podés canalizarla del lado negativo, a través de violencia, discurso, enojo, o comerte esa rabia. Y otra cosa es decir, bueno, ¿y ahora qué debo hacer yo aprovechando este momento que tengo para cambiar mi realidad? ¿Estoy realmente con mi corazón acelerado, con mi furia, con esa fortaleza que me genera la rabia? ¿Qué debo hacer yo? Entonces la pregunta también, en segundo nivel que se dispara de esto, es, ¿tenemos que esperar llegar a un momento de furia y de rabia? ¿Tenemos que esperar para que una injusticia o un anhelo que queremos alcanzar y no podemos alcanzar llegue a ese punto? ¿A que nos llegue a nosotros? La rabia es una emoción que puede disparar la innovación. Que tengan una gran semana.